Son las 9 en punto de la mañana, ya lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros al flamante presidente del Frente Amplio luego de un proceso extenso de escrutinio de votos que de hecho no ha terminado 100%, pero bueno, la tendencia ya quedó 100% confirmada, por lo cual ha sido proclamado sobre lo que va a ser el futuro, sobre la impronta, sobre cómo asume en este cargo. Es acerca de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Placer. Y empezando por eso, ¿cómo recibe justamente la noticia de esta designación? Bueno, con mucha responsabilidad, es un lugar potente, es el mayor orgullo que puede tener un militante frente amplista, como lo fue en mi caso en el PIT-CNT, ser presidente de mi querida central sindical. Y naturalmente hay desafíos de corto plazo, de mediano y de largo plazo, y a los tres hay que darle la misma importancia, de forma tal, desde que me proclamaron hasta ahora, he estado trabajando casi de forma permanente. No solo atendiendo los medios, sino hablando con los principales líderes políticos, todavía me quedan algunos para hablar del Frente Amplio, y luego, naturalmente, gestar esa reunión que se está hablando mucho con el presidente y que, de hecho, supongo que será esta semana. Que habló muy bien de usted el otro día. Dijo que, bueno, los cargos los ocupan personas y con usted tienen un muy buen vínculo. Y es verdad, porque yo entiendo que podría ser un hipócrita y decir, bueno, esto no fue así, pero es así. Y no es así desde que está en el gobierno, es así desde hace un largo tiempo. Tenemos un vínculo más que adecuado. Discutimos muchas veces sobre posiciones diferentes, pero ninguna vez que yo haya querido hablar con él y al revés, necesitamos ningún intermediario para hacerlo. Y esto siempre habla bien de la política uruguaya, ¿no? ¿Qué planteos va a haber en esa reunión para después hablar de lleno de lo que son los objetivos de la presidencia del Frente Amplio? Y bueno, la primera reunión casi siempre es muy formal, pero siendo viejos conocidos, yo algunas preocupaciones le voy a plantear. Y una, claramente, que las fuerzas de choque para disuadir manifestaciones pacíficas de trabajadores no parecen ser un indicativo necesario para el Uruguay. Aunque esté vigente la LUC. La LUC está vigente, lo que no está vigente es que tengan que usar las fuerzas de choque. Los desalojos en Uruguay se han procesado siempre. ¿Cuándo alguien se quedó ocupando de por vida? Nunca. Y esos desalojos se procuraban hacer a través del diálogo con el ministerio, con algún policía que iba a intermediar y luego terminaba acordándose con una mesa de diálogo, ¿no? Hubo una actuación de fiscalía de por medio. Sí, sí, yo lo que digo es, después uno utiliza la fuerza que quiere utilizar. Desde mi punto de vista, la fuerza que se utilizó es de medida, más allá del uso o no de la misma. Luego puede no usarse inclusive, pero para desalojar trabajadores que lo que están peleando es por un consejo de salarios, no parece ser una herramienta sana ni adecuada. El gobierno esgrime el argumento del derecho de los demás a circular y a trabajar. Mire, cuando la OIT vino al Uruguay a dar el informe, en verdad no vino por la pandemia, le dio por conferencia, este capítulo en particular, el de piquetes, los cuestionó fuertemente porque violenta el convenio 87 de la OIT. Si ustedes quieren, yo después les mando el documento de la OIT. Es un artículo que no solo está siendo juzgado a través del referéndum de la LUC, está fuertemente cuestionado por la OIT. Fuertemente cuestionado. No así el de la ocupación o el de la huelga, pero sí el del piquete, porque el piquete es una herramienta de lucha. Si usted le va quitando herramientas de lucha a la parte más débil de la negociación, naturalmente que va a herir la fortaleza que tienen los sindicatos para pelear con derechos. Por ejemplo, usted habrá escuchado y habrán dado la noticia en los informativos, qué locura lo de los frigoríficos, cómo van a parar en este momento. Luego se resolvió con una partida, o sea, había capacidad de cubrir. Luego habrá escuchado el tema del puerto, qué salvaje el puerto, la medida que tomó. Pero luego hubo convenios colectivos para garantizar jornales a los trabajadores del puerto, o sea, que había posibilidades de hacerlo. Luego escuchó el conflicto de ANCAP y lo bravo, pero resulta que la empresa ANCAP tomó una medida como si se quisiera fundir, que es la medida más dura que tiene el sector empresarial. O el lockout patronal o la denuncia de un convenio colectivo. Imagínense que ustedes llegan mañana y dicen el convenio colectivo de los medios de comunicación lo denunciamos. ¿Y ustedes no van a hacer nada? ¿Se podrían mirar a la cara sin hacer nada? El gobierno dice que se puede manifestar igual, pero sin bloquear. Que se puede de repente hacer a los costados, pero no bloquear. Pero sí se puede denunciar convenios, sí se puede hacer lockout patronal, sí se puede pagar en efectivo a los trabajadores, como dice la LUC, y luego tenemos centenares de miles de uruguayos que cobran la jubilación mínima. ¿Nunca nos hacemos esta pregunta de por qué sucede esto? Si no son evasiones, si no son subaportaciones. ¿Y cómo miramos como normales cosas que después comprometen la vida de las personas cuando ya no tienen vuelta atrás?
cuando ya no tienen cómo recuperarse. Y ahí vemos cantidad de jubilados con un ingreso mínimo de apenas 14.000 pesos, que obviamente no les da para poder vivir, y tienen que vivir con sus hijos, o con un primo, o con un pariente, o con un tío, que les permita tener una subsistencia adecuada. Entonces, el problema acá es encontrar los equilibrios. La LUC no equilibró, la LUC desequilibró a favor de los poderosos. Bueno, pero de hecho se está trabajando para, derogar esos 135 Sí, pero no hay una sola vía. artículos. La política te enseña a lo largo de mucho tiempo que no hay una sola vía para las cosas. Acá hay un cuestionamiento de la OIT, que el gobierno todavía no ha dado respuesta y que los actores van a tener cada uno su papel para jugar. Pero claramente después hay un problema de vínculo interno. ¿Cuáles son las fuerzas que utilizo para cumplir con la ley? ¿Pero usted quiere decir que más allá de que se derogaran podría seguir pasando esto? ¿Eso quiere decir? No, si se deroga, no pasa nada. parto de la base que no se va a poder hacer. Eso no quiere decir que no se haga. Mire que Esa cuando es no la había pregunta. ley, yo vi desalojar en forma brutal en otras épocas de mi actividad sindical. Ahora, lo que digo es, si no se alcanzaran los votos necesarios para derogar los 135 Es una artículos de la hipótesis LUC... improbable. No, lo que digo es, ¿se va a trabajar con la OIT en ese sentido? Bueno, yo no estoy en ese lugar ahora, pero mis compañeros del PCNT esta información la tienen, la han analizado muchas veces. Yo fui parte de la delegación que asistió al Parlamento, pero lo cierto es que es debilitar la acción de los trabajadores, siempre desequilibra en acumulación para el dueño del capital y en pérdida salarial para los trabajadores. E insisto, te mencioné conflictos que fueron tratados como pasos por encima de lo normal, que luego como consecuencia de los mismos los trabajadores obtuvieron beneficios. Transporte, puerto... Transporte, puerto, sin duda otros conflictos vinculados a sectores importantes, ¿no? Montecón también Montecón desactivó también, el paro. Montecón también, dentro del puerto, pero otro conflicto. Pero si seguís todos los conflictos que han sido cuestionados, luego tuvieron una solución en el Consejo de Salarios. Uno de los temas que piensa plantear en caso de que se dé antes de llegar a una solución es la situación de Casa de Galicia, y ya aprovecho para plantearle cómo la ve desde su rol anterior y también en este nuevo, cómo se está llevando adelante todo este tema. Bueno, la FUS venía coherentemente denunciando que no se puede colocar síndicos que no tengan especialización en salud, porque naturalmente llevan a cualquier empresa a una quiebra, que no es el concurso de cualquier empresa, es una empresa que tiene que garantizar cuidados de salud. Desde nuestro punto de vista, la justicia se apresuró, actuó de una manera desmedida y espero que en las próximas horas esto lo pueda corregir la justicia. No obstante, siempre tengo mucha confianza en los trabajadores organizados y particularmente en la FUS, que me consta que de esto tiene una experiencia muy vasta. Los acompañé en la crisis de cierre de mutualistas de 2001 y 2002 y sé con la convicción que trabajan para garantizar los puestos de trabajo, garantizar la atención sanitaria de los pacientes y sobre todo garantizar el bienestar de un sistema de salud que tantas satisfacciones nos ha dado. Pereira, vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el rol que asume próximamente como presidente del Frente Amplio. ¿Cuáles son esos objetivos a corto plazo? Usted decía esa reunión con el presidente de la República, los diferentes temas que se van a plantear. Pero ¿qué pasa también con el Frente? Y ya son dos preguntas en una, en el interior, sobre todo, ¿cómo se va a empezar a trabajar ese lugar del país que fue tal vez dejado un poco de lado, que representó pérdida de votos en muchos de los sentidos? ¿Cómo se empieza a recuperar el resto del país, más allá de Montevideo? Bueno, cuando la gente se siente parte de un proceso político, entonces se construye una comunidad de ideas. Y ese trabajo supone que los dirigentes políticos del Frente Amplio, no solo la dirección política del Frente Amplio, sino los senadores, los diputados, los intendentes, los alcaldes, los ediles, salgamos a recorrer el país varias veces por año. Si es posible, 10 veces por año. Y entender cada uno de los departamentos y dentro de los departamentos cada una de las localidades para comprender qué está sintiendo, qué está latiendo, cuál es la esperanza que tienen esas uruguayas y uruguayos. Y si lo logramos hacer, el Frente Amplio va a ser la esperanza de los uruguayos. El Frente Amplio siempre fue la fuerza del pueblo. Y es la fuerza del pueblo porque está allí donde está el pueblo. Porque está en una feria, porque está en los clubes de barrio, porque está en las ollas populares, porque está en las cooperativas de vivienda, porque milita en el mundo estudiantil. Entonces, digamos, tratar de construir un poder en cada territorio que sea de la gente
es lo mejor que le puede pasar al Frente Amplio. No hay que concentrar en la presidencia del Frente Amplio todas las decisiones. Lo que hay que hacer es armónica la posición del Frente Amplio en relación a las aspiraciones que tiene el pueblo uruguayo. Y la principal aspiración que tiene el pueblo uruguayo es trabajar para que haya trabajo. Y ahí tienen que estar todas nuestras preocupaciones. De hecho, hay un documento que se elaboró en la OPP, que se llama Uruguay 2050, que lo coordinó Fernando Isabela, que marca 10 cadenas de valor en las que el Uruguay podría poner atención y sobre todo políticas públicas para incentivar, porque van a ser generadoras de empleo. Por supuesto, ese documento se puede amplificar. En ese mismo documento habla del papel de la cultura, no solo en el trabajo, sino en mejorarnos como seres humanos. Y cualquiera que haya ido al teatro sabe que nunca sale igual que como entró. Y estos cambios que son el ingreso al teatro, al cine, al ballet, a la danza y a todas las artes, implica también un cambio en el Uruguay y también da trabajo en la medida que lo hagamos bien. Entonces, pensar eso es pensar en mediano plazo, es pensar 2024. ¿Cómo llega el Frente Amplio para ser la alternativa de gobierno al modelo neoliberal? Y yo creo que va a llegar en muy buenas condiciones. En primer lugar, porque uno levanta la cabeza y tiene candidatos y candidatas que pueden ser efectivamente el futuro presidente o presidenta de los uruguayos. ¿Se sigue manteniendo la idea de esa fórmula, Cose-Orsi? No, yo parto de la base que cuando la gente, igual que la presidencia del Frente Amplio, lo elige la gente, ¿no? El Uruguay va a tener unas elecciones primarias, elecciones internas, y ahí va a definir quién es el candidato. ¿Pero entienden que son las dos personas fuertes dentro del Frente Amplio? Yo creo que hay muchas, por eso tengo tanto optimismo, pero hay 3 intendentes, fueron candidatos Andrade y Vergara, pueden aparecer nuevos candidatos de forma tal que la cantidad de compañeros que están en condiciones de ser presidentes, incluyendo a Orsi y a Carolina, son muy importantes. Entonces, tiene candidatos y además tiene equipo económico, tiene un enorme equipo económico, tiene un equipo para hacer política internacional, tiene un enorme equipo para hacer política internacional, y ahora hay que tratar de que funcionen dentro de la órbita del Frente Amplio para que cuando el Frente Amplio vuelva a gobernar, ya vuelva con sus ideas transformadoras. Ya sepa que va a ser desde el año 2025 hasta el final del periodo, que yo espero que sea 20 años después. En esa línea usted también está haciendo un fuerte hincapié en el tema paridad. De hecho, propuso una vicepresidenta. Usted habló de que es casi una necesidad moral. Sí, totalmente. Totalmente. No solo porque lo indique lo políticamente correcto. Es por lo que las mujeres le aportan al Frente Amplio. Entonces, si uno tiene esas potencialidades, ¿por qué no utilizarlas? Si uno lee las encuestas de formación, de educación, y las mujeres tienen un par de años más de formación, de educación formal que los varones, ¿por qué no aprovechar esos conocimientos? Y por otro lado, ¿por qué no generar las condiciones para que las mujeres lo puedan hacer en buenas condiciones? Es decir, si los cuidados recaen todas sobre las mujeres, podemos decir tienen igualdad de oportunidades, pero no las tienen. Entonces también nosotros tenemos que deconstruirnos, cambiarnos, cambiar nuestra masculinidad. Y es bravo, pero si no lo hacemos, no tenemos futuro. Tendremos presente, pero no tendremos futuro. ¿Qué otro nombre ya resuena para conformar el equipo que lo va a acompañar? Verónica Piñeiro, especialista en asuntos medioambientales. ¿Quién más lo va a conformar? Daniel Mariño va a ser el secretario político, estuvo conmigo los últimos 8 años. Es un joven también, pero de vasta experiencia política. Un gran compañero, con muchos valores humanos, pero con gran profundidad política, que además te provoca todo el tiempo a pensar más profundamente. Es decir, las cosas a veces parece que se solucionan muy rápidamente, pero si querés buscar una respuesta verdadera tenés que ir al fondo del asunto. Y ir al fondo del asunto a veces es doloroso, pero es donde hay que ir. Entonces, de alguna manera, este es el primer círculo y ahora estamos conversando con los sectores políticos y vamos a conversar con las bases del Frente Amplio para ver la propuesta total de compañeros para integrar lo que sería el cuerpo ejecutivo del Frente Amplio. Usted asume en un momento complejo de cara, como lo decía, a la votación de la LUC. ¿Cómo han sido las primeras reacciones, tanto desde el partido como desde el oficialismo? ¿Cómo ve que va a ser su impronta para llevar a cabo esta coyuntura compleja? Y las mayorías para la LUC no se construyen con prepotencia. Las mayorías para la LUC se construyen con modestia. Si nosotros queremos ser más de la mitad de los uruguayos, no pensemos que el Frente Amplio va a encabezar la campaña para derogar 135 artículos de la LUC. Va a ser un jugador más.
junto con el PCNT, con FUTBAN, con FED, con Redes Amigos de la Tierra, con los feminismos y con otras organizaciones que no habiendo participado de la comisión, juntaron las firmas. Y el Frente Amplio se tiene que colocar humildemente al servicio de una estrategia que supone golpear los hogares de todos los uruguayos y uruguayas y explicar los contenidos de la ley. Y si nosotros explicamos que va a haber una ley que hay una ley de garantía sin alquileres, que no es nada novedoso. Mirá que mi abuelo croata alquiló la casa donde yo vivía hasta los 21 años antes de que yo naciera. O sea, 60 años atrás. Lo único que no lo podían desalojar en pocos días. Lo único que no le podían cobrar un recargo... ¿Se firmaba un contrato? ¿Se firmaba o no se firmaba? La palabra valía mucho en esa época en la que yo le estoy hablando. Y de hecho ellos vivieron 40 años allí, o 50, no sé, entre 40 y 50 y nunca tuvieron un problema. Pero ahora se firman. Pero igual, digo, porque... Entonces, ¿por qué quitarle...? Porque yo no digo que el dueño de la propiedad sea un pudiente que si no le pagan no tiene problema. Lo que hay que ver cuál es el sistema de garantías estatales que permitan que por un lado el que alquila pueda cobrar, por el otro lado que el inquilino no se lo pueda desalojar en tan pocos días y ver de qué forma el Estado le cobra al inquilino, porque como ustedes saben, más tarde o más temprano a la gente le cobran. Por algo prestan. Entonces, digamos, de alguna manera ahí hay un tema. Si a usted le dicen, eliminaron el Consejo de Educación Inicial y Primaria y sacaron nada más ni nada menos que las maestras de la conducción, elegidas por las maestras. Y en secundaria lo mismo y en lo útil lo mismo. La gente va a votar en defensa propia, la comunidad va a votar en defensa propia. Es decir, no subestimemos a los uruguayos como que hiciéramos seguidismo todo el tiempo de lo que nos indican los partidos, porque no es real. No es real, nunca fue real. En el año 92, el Frente Amplio era menos del 30% de los votos y se derogó la ley de empresas públicas con 72%. Y el factor Sanguinetti que se le agrega, se agregó sobre el final de la campaña, cuando venía un viento a favor de la derogación de la LUC imponente. Probablemente haya que crecer el porcentaje con que se derogó la ley. 46 a 33 es lo que están señalando las encuestas al día de hoy. Mire, si yo le hubiera hecho las encuestas no hubiera salido a juntar firmas. Las encuestas todas daban que no llegaban. Bueno, ustedes estuvieron acá analistas, que era imposible llegar a la firma porque... Ahora, le pregunto, en base a estos Entonces yo miro la foto y digo, pero por eso mismo, ¿la puedo cambiar o no? En base a estos datos, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cómo se puede, si uno habla con algunas personas, escucha determinados discursos, lee redes sociales, que no digo que sea la realidad de lo que pasa en la sociedad, pero muchas veces es un termómetro, ¿cómo se puede llegar a modificar algunos pensamientos radicales para un lado y para el otro? Y esos no son los que se van a modificar. Pero hay un porcentaje enorme que tiene una posición de cabeza abierta, de escuchar argumentos. Y si los escucha va a derogar. Si a usted le dicen, puede negociar, ¿cómo le van a pagar? Si por débito, o sea, por inclusión financiera, por derechos, o en efectivo. ¿Y usted qué va a decir? Claro, pero ¿puede negociar eso de verdad? Alguien puede venir acá a Canal 10, recién entra a Canal 10, y puede venir y decir, solo trabajo si me pagan con débito. No lo van a poder hacer, no es cierto. Cuando esto acá en el canal no va a pasar porque hay sindicatos. Pero donde no hay sindicatos, son empresas de 2 o 3 trabajadores. ¿Sabe lo que empieza a pasar? Empiezan a subdeclarar al BPS. Y eso se paga al final de la trayectoria laboral, cuando la persona se va a jubilar y alcanza el salario mínimo. Nunca se preguntaron por qué hay tantos de cientos de miles de uruguayos cobrando la jubilación mínima, que no coincide con el ingreso per cápita de la encuesta de hogares. Claro, Pereira, pero a lo que voy es, cuando el argumento dinero, ¿no? de un lado es contrario al del otro, porque hemos tenido aquí referentes del gobierno diciendo lo contrario. ¿Cómo se llega a establecer un diálogo para que las personas entiendan o cómo puede ser que los puntos sean tan distintos? Diría el abogado del diablo, ahí es el libre albedrío. Las personas van a tener la información y van a decidir en libertad. Y yo confío cuando los uruguayos actúan en libertad. Porque cuando actúan en libertad derogaron la ley de empresas públicas, derogaron la ley de ANCAP. Entonces no es que los uruguayos ya no han pasado pruebas de este tipo. Y en aquellos momentos también se decían que era difícil derogar esas leyes. Es más, si ustedes se acuerdan, en la ley de empresas públicas, que era con convocatoria, es decir, tenías que convocar a las urnas al 25% de los uruguayos, es la primera opción, llegamos a 10%. Y hubo una desazón enorme. Y sin embargo se siguió trabajando y en la segunda oportunidad se llegó a más de 28%. Y a partir de ahí hubo un cúmulo de personas que fueron cambiando su decisión
y votaron la derogación de las empresas públicas. Esta no va a ser la excepción. Yo estoy convencido que vamos a construir la nueva mayoría. Naturalmente que va a haber posiciones discordantes y ojalá haya debates que nos permitan Eso quería preguntarle. exteriorizar. ¿Se va a trabajar para generar debates? Bueno, sé que, todos por ejemplo, los debates Da Silva, que justo ha tenido algún que otro enfrentamiento con él, va a debatir con Óscar Andrade en el interior del país. Donde sea. ¿Cómo, con quién le gustaría debatir? ¿De qué manera lo harían? De la manera que se acuerde y que sea más o menos equilibrada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y que los informes que tenemos hoy, cada 2 minutos que dan del no a la LUC, dan 1 del sí a la LUC. Y eso es desequilibrar. Me refiero a que la decisión de los medios es una decisión que por ahora está desequilibrada. Y me parece a mí que los dueños de los medios tendrían, que no tiene nada que ver con el periodismo, tienen que ver con los medios, tendrían que reflexionar si en una sociedad democrática no hay que dar exactamente la misma cantidad de tiempo a 2 posiciones que son equilibradas y que van a ser equilibradas en la elección. Entonces, hay un conjunto, pero si esto no sucediera, igual hay que aceptar los debates donde fueran, en el interior del país, en Montevideo, en cada lugar donde sea, siempre y cuando sean debates con altura. Yo no quiero ir a un debate de barro, ¿no? Eso no le sirve ni a la política, ni al referéndum, pero sobre todo no le sirve al Uruguay. Al Uruguay integrado, al Uruguay que todos hablan con todo, ¿no? Volviendo a lo que tiene que ver con la plataforma 2024, usted hablaba de mucha gente que bueno, fuerte dentro del Frente Amplio. ¿Cómo empieza a trabajar la fuerza política en la interna, teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente ingresando al 3er año de este gobierno? Bueno, ese es todo un plan de trabajo que estamos construyendo en estos días y que lo vamos a construir de consenso con todos los sectores del Frente Amplio y con las bases, pero no hay duda que prepararse para gobernar no es solo la construcción de un programa y de una plataforma. Prepararse para gobernar también es un estado de ánimo. Es decir, cómo trabaja el Frente Amplio para reconstruir las mayorías. También es la plataforma, también es el programa y también son los equipos de trabajo. Entonces vamos a intentar no fallar en ninguno de ellos. Y lo otro es si hacemos una comunicación que la gente la pueda entender. Porque si una explicación es tan técnica que mi vecina no la entendió, entonces puede ser muy bueno técnicamente el compañero, pero no la está aplicando bien. Entonces hay que juntar el conocimiento técnico con otras técnicas que tienen que ver con la comunicación o con la inteligencia comunicacional. Y estos son señales y estos son formas de actuar con la sociedad de igual a igual, ¿no? Usted ya está conversando con los diferentes sectores. Me quedo pensando, por ejemplo, si Vila y Pasada lo saludaron por redes sociales. ¿Usted tuvo contactos con ellos? ¿Cómo está esa presentación de su nuevo rol? Y está muy bien, porque ellos no fueron a la proclamación porque no podían. Y ambos me avisaron que ese día no podían, que cualquier otro día podían. Pero bueno, hacerlo el 24, como ustedes comprenderán, era un momento inadecuado desde el punto de vista político, de forma tal que optamos por hacerlo. Pero el vínculo, se acordaron 6 actos conjuntos, pero hicimos 19. Es decir, que nunca hubo un problema para juntarnos. En ninguno de esos actos hubo ninguna dificultad. En cada uno de ellos cambiamos, intercambiamos, nos dijimos nuestras percepciones de lo que iba a suceder en la interna y tenemos un vínculo más que adecuado, de forma tal que como buenos frente amplistas se colocarán en las filas del Frente Amplio para intentar no solo volver en 2024, discutir la izquierda del futuro. Por eso yo insisto tanto con la renovación generacional, porque si queremos renovar las ideas se renuevan con renovación generacional y al revés. Y esto no quiere decir que ningún fundador del Frente Amplio se tenga que correr, ni ningún militante de los 80 o de los 90, sino que tienen que compartir nuestro Frente Amplio con las nuevas generaciones, que son las que nos van a ayudar a caminar más rápido, que son las que nos van a ayudar a incorporar banderas que el Frente Amplio no tenía en el 70. Ya ustedes los ven muy preocupados por el medio ambiente, por la igualdad de género, por la diversidad, por el cuidado del planeta. Y todas estas banderas son hijas de generaciones que tienen muy internalizado también la justicia social, el desarrollo productivo, la profundización democrática, es decir, que son perfectamente compatibles con los fundadores del Frente Amplio. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a construir poder en los territorios. Es decir, el Frente Amplio tiene que ser más territorial que nadie, porque esa es su esencia, porque así vive, porque así late, porque así sueña. Si esto lo hacemos bien, somos la esperanza del pueblo uruguayo. Y cuando uno se transforma en la esperanza del pueblo uruguayo, tiene desafíos, tiene responsabilidades y las tiene que hacer bien. Entonces, hoy nos proponemos volver a gobernar, porque sí, no porque queremos volver a transformar.
Pereira, le agradecemos muchísimo. ¿Sí o no solamente con esto? ¿Deja su cargo en primaria ahora que asumió? Sí. Lo deja, Sí, finalmente. estoy terminando mi licencia y voy a renunciar al cargo que ocupé 36 años y medio. Bien. Casi. Bueno, en algún otro momento seguiremos hablando de muchísimos temas. Quedan, obviamente, varios para analizar. Así Queda Goes que va primero. Ese no lo vamos a tocar. Aguada acá está bravísima. Muchísimas gracias, Quedan Pereira. temas que hacen a la profundidad del alma. Bueno, vamos a la profunda del próxima alma. entrevista. Bueno, gracias, Pereira, por visitarnos. Un placer y bueno, ojalá hayan tenido una buena Navidad, una feliz Navidad y también le deseo a todos los uruguayos y uruguayas, independientemente de identidades, un muy buen año el año que viene. Hemos tenido 2 años muy duros y ojalá el año que viene sea un año no solo de prosperidad, sino también de cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, el agradecimiento y lo Muchas mismo gracias. para usted, Pereira. Y seguiremos en contacto seguro de cara a este nuevo. Nos veremos en Plaza de las Misiones, porque dentro de poco. Bueno, nos acompañó en esta mañana el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.